Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Bomberos. Temario general. Tema 15. Equipos y herramientas de trabajo. Herramientas para descarcelación en accidentes de tráfico. Herramientas para tracción, cabestrante y tractel. Herramientas de corte, generadores de corriente, equipos de iluminación, herramientas de perforación, herramientas manuales. A lo largo de los temas ya vistos en el libro, hemos ido definiendo las características, modos de empleo y normativas que regulan muchos de los equipos que los bomberos manejamos en las variadas intervenciones de nuestro día a día. Vamos a introducirnos ahora, sin intención de profundizar en demasía, en otra serie de equipos y herramientas cuyo adecuado manejo nos va a permitir resolver otra serie de situaciones cotidianas a las que nos tenemos que enfrentar. 1. Herramientas para descarcelación. Los accidentes de tráfico son y por desgracia seguirán siendo una realidad en nuestras carreteras. Si bien es cierto que cada vez los fabricantes integran en los vehículos más medidas y dispositivos de seguridad, a fin de minimizar los daños en los siniestros, también lo es que los riesgos que se derivan de ellos en muchas ocasiones de cara a nuestro trabajo también van en aumento. No es objetivo de este manual entrar a describir los procesos y maniobras mediante los cuales vamos a poder efectuar rescates de personas atrapadas en los vehículos. Sin embargo, sí que pretendemos detallar en este punto las herramientas y equipos empleados en dicha labor. 1,1. Motores. En el tema dedicado a hidráulica hablábamos del principio de Pascal menor que la presión que se aplica sobre un fluido no compresible contenido en un recipiente indeformable se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y a todas partes del recipiente mayor que y su aplicación la prensa hidráulica. Pues bien, en ello se basa el funcionamiento de las bombas hidráulicas gracias a las cuales, y al aceite que alojan en su interior cuando es bombeado por ellas, obtenemos la presión necesaria para trabajar con todas las herramientas destinadas al efecto. Podemos encontrar bombas de tipo manual, bombas eléctricas así como motores de explosión. Determinadas marcas como Olmatro comercializan herramientas que ofrecen las mismas prestaciones que estos motores pero son movidas por baterías. En definitiva, la bomba es la parte del equipo que provee presión hidráulica al resto del sistema. Su presión de trabajo va a variar en función del modelo que se trate, oscilando entre los 200 y más de 700 bar. Como todo, estos equipos han ido evolucionando tecnológicamente, desde las mencionadas bombas manuales cuyo empleo se mantiene en nuestros días para determinadas herramientas como los cortapedales, pasando por los motores que incorporaban racores distintos para salida y retorno del aceite a la bomba. Algunos parques de bomberos aún trabajan con ellos y algunas marcas como Nike las siguen fabricando, hasta el actual y extendido sistema CORE, Coaxial Rescue Equipment, que incorpora la línea de presión y la de retorno dentro de la misma manguera, con presiones de 720 y 25 bar respectivamente y permite cambiar de herramienta en cualquier momento sin tener que accionar ninguna válvula de alivio como ocurría anteriormente. Equipos como Olmatro emplean este tipo de sistema. Aunque de forma similar también lo utiliza el fabricante Lucas, entre otros. 1,2. Mangueras. También llamados latiguillos. Son los responsables de transportar el aceite impulsado desde la bomba hasta las herramientas con las que se está trabajando. Tienen un extremo macho y uno hembra, sistema CORE. Las bombas tienen conexión hembra y las herramientas conexión macho, de manera que es imposible confundirse. Cuando no se están usando, para su transporte en los vehículos de bomberos, se llevan enrolladas, pudiendo ir sobre un carrete o devanadera. Se comercializan en distintos colores para facilitar la identificación cuando se esté operando con dos o más herramientas simultáneas. En el sistema CORE,
Hemos especificado que la misma manguera incorporaba las líneas de presión y retorno del aceite. La manguera interior corresponde con la de alta presión, estando protegida externamente por la de retorno o baja presión, reduciendo así las consecuencias de una posible rotura. No obstante, van reforzadas para incrementar su resistencia. Los tramos de manguera recomendados por el fabricante son de no más de 50 metros para un óptimo rendimiento de la herramienta. 1,3. Cizalla. Herramienta empleada para el corte de elementos del vehículo con el objetivo de abrir huecos para acceder a las víctimas y poder extraerlas con los mínimos movimientos posibles para ellas. La mayor fuerza de corte la ejercen con su parte posterior, la base de las cuchillas, alcanzando esta valores de hasta 104 T en función del modelo. También podemos encontrar fuerzas de 30 T. Hoy en día, dadas las estructuras de vehículos de alta resistencia con materiales reforzados para proteger mejor a los pasajeros, las fuerzas de corte son un desafío entre los fabricantes. Son precisas ciertas medidas de precaución a la hora de trabajar con las cizallas hidráulicas, tales como no cortar botellines de airbag o pretensores de cinturones. Siempre interesará despanelar el interior para no cortar a ciegas. Emplear las protecciones duras para proteger a la víctima o no cortar con las puntas para no deteriorarlas. Existen también las herramientas completamente manuales, cizallas separadores, que funcionan sin necesidad de ser movidas por un motor hidráulico externo, sino que ellas mismas incorporan su propia bomba, siendo capaces de ofrecer similares fuerzas y presiones. El inconveniente en estos casos es que el bombeo, como su nombre indica, es manual, a través de una palanca que incorpora la herramienta. Sin embargo, su uso no está tan extendido entre los parques de bomberos, entre otras cosas por los tiempos de apertura y cierre de las cuchillas y puntas, que se ven incrementados en función de la velocidad de bombeo manual. Otra herramienta que se emplea también para corte, en este caso de cristales, y que no es hidráulica sino de funcionamiento manual, es el cuchillo o sierra para cortar cristal. Se emplea cuando nos interesa poder acceder a una víctima de accidente de tráfico, y esa es la mejor vía. 1,4. Separador. Herramienta útil para realizar tanto aplastamiento de determinadas partes de la estructura del vehículo que nos pueda interesar, como separaciones o aperturas y arranque de puertas, capós y maleteros. También puede ser usado para tracción mediante acople de cadenas a sus puntas. Se debe tener especial cuidado en que no se escurran las puntas del separador cuando está realizando la presión. Si esto ocurre, detener la maniobra y reposicionar. Los valores que presentan estas herramientas hoy en día para separación y tracción van desde las 8 a 40 T hasta las 5 a 15 T respectivamente. Evidentemente, cuanta más fuerza sea capaz de producir, más peso tendrá la herramienta, abarcando así desde los 17 kilogramos hasta los 27 kilogramos, llegando a la variedad de este elemento que conocemos como super separador. 1,5. Multiusos. Se trata de una combinación de las dos anteriores, cizalla y separador, obteniendo en una sola herramienta las posibilidades de ambas, aunque en valores en cuanto a capacidad bastante más reducidos. De ahí que también se las conozca con el nombre de combinadas. 1,6. Cilindros. Son unos pistones hidráulicos, denominados también cilindros RAM, de gran potencia que resultan muy prácticos cuando necesitamos separar ciertas partes de un vehículo, como por ejemplo desplazar hacia adelante el salpicadero tras un choque frontal. Se debe tener especial cuidado en dos aspectos. Uno de ellos es estabilizar correctamente el cilindro antes de aplicarle la presión, con el objetivo de prevenir su deslizamiento repentino sobre la superficie de apoyo, tanto en su parte inferior como en la superior. Y el otro es el efecto de pandeo que puede llegar a producirse en el cilindro si se prolonga demasiado. Existen cilindros de un solo y de doble pistón, con fuerzas de entre 6 y 16 T de separación en todo el recorrido. Otra herramienta que opera bajo el mismo principio de funcionamiento, y que es común encontrar en los vehículos de bomberos, es el gato hidráulico. 1,7. Cortapedales. Su nombre define claramente su función.
Puede darse el caso en un accidente de tráfico que la víctima que tenemos que extraer o excarcelar del vehículo tenga los pies atrapados en los pedales. En estos casos el empleo de esta herramienta resulta muy práctico gracias a su reducido tamaño. Es como una mini cizalla. Gracias a su reducido peso puede manejarse fácilmente con una sola mano, ofreciendo una fuerza de corte de alrededor de 8 T. Es frecuente su utilización con la bomba manual, debido al escaso recorrido que tiene que hacer la cuchilla. 1,8. Cojines neumáticos. Los cojines son una especie de bolsas de caucho y neopreno con un armado interior de malla de acero, u otra fibra, que a través de un mecanismo accionador pueden hincharse con el aire obtenido de nuestros cilindros, los mismos que usamos en los ERA, aunque en caso de necesidad también pueden trabajar con las bombas manuales, y son empleados para elevar, sostener o desplazar grandes cargas. Es frecuente su uso en accidentes de tráfico, además de otras intervenciones en las que pueden resultar igualmente prácticos. Miembro atrapado en cabina de ascensor, taponamiento de fugas en tanques. Existen dos tipos de cojines neumáticos en función de sus presiones de trabajo. Alta presión. Tienen mayor fuerza de elevación aunque consiguen menos altura, entre 8 y 52 centímetros. Su inconveniente es que tienden a modificar la superficie que está en contacto con la carga, y con el suelo al hincharse. Su presión de trabajo es de 8 bar, y su capacidad de elevación oscila entre 1 y 75 T. Baja presión. Sus características son completamente opuestas a los de alta. Con una presión de trabajo de entre 0,5 y 1 bar, tienen una evidente menor fuerza de elevación. Su capacidad no pasa de las 16 T, pero lograr levantar la carga a mayor altura, llegando incluso al metro, resultando bastante menos inestables porque su superficie no se ve afectada. Gracias al manorreductor podemos reducir la presión que sale de la botella hasta la presión de trabajo. Ambas presiones se indican con sus respectivos manómetros, incorporados en el manorreductor. Unos latiguillos de diferentes colores, para facilitar la identificación en caso de trabajar con más de un cojín, conectan el órgano de mando, parte del sistema con la que el bombero controla el aire que entra inflado o sale desinflado con los cojines. Unas válvulas de retención opcionales nos permiten desconectar los latiguillos de aire para poder emplearlos en otro sistema, si así fuese necesario, permaneciendo los cojines con la presión de aire inalterada. Existe la posibilidad de superponer dos cojines. Su superficie rugosa y antideslizante facilita esta labor. No obstante, el conjunto queda bastante inestable puesto que al hincharse se reducen las superficies de contacto. Por ello es preferible sustituir esta opción, siempre que sea posible, por el calzado previo de los cojines con una buena base para comenzar a ganar altura desde una posición ya de partida más elevada. Son también habituales unos juegos de mini cojines para situaciones en las que sea preciso elevar cargas de menor tamaño y a alturas más reducidas. 1,9. Materiales para estabilización. Una de las primeras acciones a realizar antes de empezar a trabajar dentro de un vehículo para proceder a las labores de descarcelación es su estabilización, con el fin de evitar movimientos involuntarios y situaciones de riesgo tanto para la víctima como para los rescatadores. Para ello contamos con una serie de elementos que nos van a permitir fijar completamente, siempre mediante las técnicas adecuadas, un vehículo que se encuentre en una posición inestable, no únicamente en vuelco lateral o sobre su propio techo, sino también sobre sus 4 ruedas, para fijar el propio sistema de amortiguación del vehículo o simplemente evitar su desplazamiento horizontal. Entre dichos elementos, además de los cojines neumáticos, podemos encontrar las cuñas, fabricadas normalmente en polipropileno y con distintos tamaños, anchura, longitud, para insertar en huecos hacia donde el coche sea susceptible de vencerse. También se emplean para fijar las ruedas. Otro elemento fabricado con el mismo material y con similar función, aunque con forma distinta, son las gradas o bloques de escalera, los cuales permiten rellenar espacios más grandes. Los bloques cuadrados, también de polipropileno o de madera, hacen una labor por el estilo,
además de servir como calzo para determinadas herramientas como los cilindros. Las cinchas son también un práctico elemento para fijar dejando hecho un bloque o paquete dos vehículos entre sí, por ejemplo, o para sujetar partes de la estructura que puedan moverse, como puertas o un techo abatido. Por último, otra herramienta muy útil para estabilización de vehículos son los puntales mecánicos, pudiendo emplearse también los hidráulicos o los neumáticos. Son muy rápidos de colocar y gracias a unas correas tensoras que incorporan, una vez que han sido regulados a la altura demandada, son sometidos a cierta tensión, alcanzando a fijar con mucha calidad un vehículo inestable. 2. Herramientas para tracción. Son diversas las intervenciones en las que puede resultar necesario desplazar cargas u objetos pesadas sobre el plano horizontal y/o inclinado. Contamos para ello en los servicios de bomberos con dos herramientas muy versátiles cuyas características vamos a describir a continuación. 2,1. Cabestrante. Se trata de un torno de accionamiento eléctrico que incorpora un cable de acero gracias al cual se pueden traccionar grandes cargas, como puede ser un vehículo, o si fuese necesario para ayudar al propio camión de bomberos autorrescate. Es también conocido como winches o winchy, y van integrados en los mismos vehículos de bomberos, en su parte delantera. Gracias a accesorios como los grilletes, poleas y eslingas podemos optimizar el rendimiento de esta herramienta, establecer fijaciones seguras a las cargas que hay que traccionar, o modificar direcciones de tiro si así nos interesase. Se debe tener en cuenta que a medida que aumenta el número de vueltas sobre el tambor se disminuye progresivamente la potencia de tiro. Sin embargo, no se debe hacer entrar en carga el cable si no se han dado al menos 4 a 5 vueltas a este sobre el carrete. Los cabestrantes tienen sus limitaciones en lo que a capacidad de tracción en kilos se refiere, según modelos. Estos valores vienen dados por el fabricante, no debiendo superarse, pues se correría el riesgo de partir el cable o romper el motor. Hay que pensar que esfuerzos intensos y prolongados generan una importante acumulación de calor. Algunas consideraciones de seguridad en el uso de los cabestrantes son: no tocar el cable ni el gancho, mientras estos estén en tensión. No utilizar el cabrestante para amarrar y transportar una carga. No utilice para levantar o desplazar personas. No usarlo como grúa vertical, ni para suspender una carga. Use siempre guantes para manejar el cable y no dejar deslizar el cable por las manos. Retirar cualquier elemento que pueda interferir en la operación antes de comenzar la tracción. No embragar o desembragar el sistema si hay tensión. 2,2. Tractel. Otra de las herramientas muy prácticas para tracción y en este caso también para elevación es el tractel. Con un funcionamiento a base de un cable de acero, al igual que los cabestrantes, dos mordazas que integran el interior de una carcasa accionadas por una palanca lo arrastran entre ellas agarrándolo con tanta fuerza como carga estemos desplazando. Esta herramienta permite ser utilizada en cualquier posición. A la hora de trabajar con él es preciso desenrollar el cable completamente para que durante el proceso de tracción no nos encontremos con ningún bucle entre la carga y el tractel, el cual estará ubicado en un punto fijo y seguro, normalmente mediante eslinga y grilletes, que pueda complicar la maniobra. Para pasar el cable entre las mordazas, a través de un orificio de entrada situado en la parte delantera de la carcasa, es preciso desembragar el aparato por medio de la pertinente palanca. Una vez que el cable ya empieza a coger una leve tensión, embragaremos, para que dichas mordazas hagan su función por medio de movimiento de vaivén hacia atrás y hacia adelante que aplicaremos al tractel por medio de una palanca. Mantendremos la precaución de cubrir el cable de acero con alguna manta o chaquetón para evitar el efecto látigo si éste partiese, y evitaremos permanecer en la zona de tiro, entre el tractel y la carga, cerca del cable mientras se encuentra en tensión. Los distintos modelos y capacidades quedan descritos en el siguiente cuadro. Modelo. Peso kg. Capacidad de elevación kg. Capacidad tracción kg. T-7. 7. 750. 1250.
T13. 18. 1500. 2500. T35. 27. 3000. 5000. 3. Herramientas para corte. 3,1. Motosierra. Herramienta empleada generalmente para corte de troncos y ramas de árboles, pudiendo usarla para cualquier tipo de intervención en la que debamos trabajar con madera, por ejemplo para corte de tablones en la realización de un apuntalamiento. Su funcionamiento es relativamente sencillo, y las probabilidades de sufrir un accidente si no se emplean las medidas de seguridad y las técnicas adecuadas pueden ser considerables. De sus partes principales podemos citar: espada o brazo. Es la parte de la motosierra sobre la que gira la cadena. ¿Cadena? Elemento móvil con sus correspondientes eslabones, que gracias a un correcto afilado, mantenimiento y engrase permite efectuar los cortes. Freno de cadena. Para impedir su accionamiento involuntario. Mando de arranque y parada. Suelen tener 4 posiciones según modelos, que normalmente son motor parado. Posición de servicio cuando el motor puede ponerse en marcha. Arranque en caliente como su nombre indica cuando el motor ya está caliente. Al accionar el acelerador la palanca pasa a posición de servicio. Arranque en frío, para arrancar la motosierra cuando se encuentra fría. Perno guardacadenas. En el cual se queda enrollada la cadena en caso de rotura de la misma, evitando consecuencias mayores. Protector de la mano. En la parte inferior de la empuñadura, también para casos de rotura de la cadena. Gatillo o control de marcha. En cuanto a las medidas de seguridad, destacamos: mantener siempre ambas manos sobre las empuñaduras, colocando el dedo pulgar de la mano izquierda por debajo de esta. Comprobar el buen estado y funcionamiento de todos los elementos, tanto de los eslabones de unión y remaches como de los dispositivos de seguridad. Utilizar siempre el EPI. Mantener la cadena bien lubricada y con la tensión correcta. No cortar con la punta de la espada si no se tiene un buen conocimiento de la técnica. Arrancar la motosierra en el suelo, método más seguro. 3,2. Mototronzadora. Máquina de disco con motor de explosión ideal para cortar diferentes tipos de estructura, especialmente hormigón. Incorpora conexión para manguera de agua, para refrigerar el corte a medida que se va haciendo. Es importante para la seguridad del bombero y la eficiencia de la herramienta que el disco esté girando a bastantes revoluciones antes de entrar en contacto con el material a cortar, así como mantenerlo a máximas vueltas mientras se está realizando el corte. El disco tiene que ser apropiado para el material con el que se va a trabajar, y se debe comprobar su correcta colocación antes de su uso. Cuando se detenga la máquina se frenará el disco contra el mismo material o contra el suelo antes de dejarla, de manera que éste se encuentra completamente detenido. El procedimiento para arrancarla, así como el accionamiento para encenderla y pararla, es similar al de las motosierras. 3,3. Oxicorte. Se trata de un equipo portátil compuesto por un soplete cortador accionado por un gatillo que combina 2 gases, uno comburente, oxígeno, y otro combustible, acetileno, aunque también puede hacerse la mezcla con otros como el propano. Dicha combinación es capaz de generar una temperatura de calentamiento muy elevada, llegando a alcanzar los puntos de inflamación de hierro o el acero, más de 1000 grados Celsius, que produce la combustión de dichos materiales gracias al aporte del chorro de oxígeno, que además tiene la misión de desplazar la parte que se va quemando, dejando así abierto el corte. Este corte puede efectuarse en la dirección que uno quiera siguiendo cualquier contorno con una velocidad aceptable. Dado el sistema de corte que emplea, resulta evidente que la temperatura de inflamación del metal que se pretende cortar debe ser inferior a su temperatura de fusión, en otras palabras que debe quemarse antes de cambiar de estado, sólido a líquido, si pretendemos ejecutar un corte limpio y sin complicaciones.
Los gases empleados por el equipo de oxicorte son transportados desde las respectivas botellas hasta el soplete de mano a través de unos latiguillos, los cuales se identifican con un determinado color según el gas, azul para el oxígeno y rojo para el acetileno. Sin embargo, no todos los metales pueden procesarse mediante oxicorte. Las fundiciones o el acero inoxidable, por ejemplo, solo pueden ser cortados con este sistema mediante el empleo de unas varillas de aporte que den lugar a la combustión. Para encender el oxicorte abriremos un poco la válvula de oxígeno en el soplete y después la de acetileno, casi una vuelta. Con un mechero provocaremos la llama piloto y progresivamente iremos subiendo el aporte de combustible hasta que ésta no emita humo. A partir de ahí, se regulará la válvula del oxígeno nuevamente en función de las necesidades. Para apagarlo, cerrar primero la válvula correspondiente al acetileno y en último lugar la de oxígeno. 3,4. Amoladora. Herramienta de disco empleada para operaciones de corte. El funcionamiento es similar al de la mototronzadora, con las diferencias de que la amoladora es eléctrica y no de combustión, y no incorpora conexión para manguera para refrigeración del corte. En el mercado existen distintos tamaños y características para cada uno de los modelos de amoladoras, también conocidas como radiales, si bien se debe emplear el disco adecuado al material que se va a cortar. Algunas precauciones que deben tenerse durante su uso son no usar la máquina sin protector de disco, práctica habitual en ciertos profesionales, no forzar el disco en ninguna de las posibles situaciones que se puedan presentar, ni tampoco en el apriete necesario para su colocación en la herramienta. Apretando el disco contra el material que se pretende cortar, solo conseguirá desgastar con mucha mayor rapidez el disco. Tampoco se debe dejar que el disco quede encajado en el corte, bloqueando el giro de la máquina. Se debe agarrar con firmeza, esperando en cualquier momento un movimiento brusco para poder contrarrestarlo. Y no dejar de prestarle atención para que el disco se mantenga siempre en la misma posición respecto al corte. No realizaremos movimientos de vaivén hacia adelante y hacia atrás mientras cortamos. 3,5. Sierra de sable. Es una herramienta eléctrica, aunque existen modelos también a batería, que incorpora una hoja de sierra para corte de diversos materiales, muy versátil en zonas en las que por el espacio existente nos resulta más complicado acceder con otro tipo de elemento de mayor tamaño. Al igual que en las amoladoras, el corte era efectuado por un determinado disco según el material que se pretendía cortar. En este caso, el tipo de dientes que lleve la sierra es lo que indica si es apta para uno u otro objeto. Dichas hojas de corte son de acero, intercambiables y muy flexibles, de manera que resulta muy difícil su rotura. En realidad, la aparición de la sierra de sable no fue con el fin de ser empleada en intervenciones de bomberos, sino más bien para otro tipo de profesiones y trabajos. No obstante, se ha ido incorporando poco a poco en los distintos 6. Permite el corte de cristales laminados, montantes de vehículos y techos en vehículos accidentados en tareas de descarcelación. 3,6. Sierra para corte de hormigón. Existen en el mercado, al igual que para el resto de herramientas, múltiples fabricantes de sierras de corte de hormigón, y cada uno de ellos ofrece una serie de características. A pesar de ello, los principios de funcionamiento básicamente son los mismos. Consiste en un sierra, físicamente similar a las motosierras, con cadena de diamante diseñada para efectuar cortes de elementos de hormigón y hormigón armado, pilares, muros, de distintos espesores en función de la longitud de la espada. Una centralita proporciona la fuerza necesaria al equipo, mientras que una bomba de agua, también movida por ella, se encarga de hacer llegar el líquido hasta la zona de corte para ir refrigerándola a través de unas mangueras, las cuales hacen el recorrido también entre la bomba y el depósito donde se almacena dicha agua. Se recomienda el uso de un impermeable al bombero que vaya a trabajar con ella. 3,7. Corte por plasma. Cuando precisamos cortar determinados metales, siempre que sean conductores de corriente,
El corte por plasma es una herramienta que puede ofrecer también algunas prestaciones que hacen de ella una interesante opción. Consiste en una inyección de aire, el cual es proporcionado con nuestras mismas botellas, aplicado mediante una boquilla o torcha a una muy elevada temperatura, producida por un arco eléctrico, como si de una máquina de soldar se tratara. Este efecto genera que el metal que queremos cortar se funda, siendo ese residuo fundido expulsado del corte. Debido en parte al elevado coste de esta herramienta en comparación con otras que pueden realizar también las mismas tareas, y que su uso requiere de una técnica adecuada, cierta destreza no es un equipo que esté presente en todos los parques de bomberos. 4. Generadores. En nuestro recorrido por este tema, hemos podido constatar que existe una gran variedad de herramientas cuyo funcionamiento es eléctrico. Sería absurdo pensar que vamos a disponer de corriente en cualquier intervención en la que tengamos que actuar. Por ello debemos ser autosuficientes en todo momento. Para ello y con la finalidad de poder proporcionar la energía necesaria para mover los distintos equipos, son necesarios los generadores de corriente, también denominados grupos electrógenos por los diferentes elementos que los componen: motor de combustión con su depósito de gasolina, un alternador y una gama de llaves interruptores de accionamiento para permitir paso de corriente y de conexiones que varía en función de unos u otros modelos. Estos grupos pueden trabajar con tensión de 230 V monofásica o de 400 V trifásica, aunque lo que más nos puede interesar es la potencia que son capaces de dar. Son portátiles y lo habitual es que vayan integrados en los distintos vehículos de bomberos para su inmediato uso en caso de necesidad. Según el modelo funcionan con un combustible específico, aunque es normal encontrarlos de gasolina, siendo común también el diésel. La potencia nominal mínima de los generadores de corriente fijos para vehículos de rescate de bomberos, según la norma DIN 14686, será de 20 kVA, mientras que para los portátiles será de 5 kVA. Debe tenerse en cuenta la puesta a tierra de estos equipos a la hora de su empleo, con el fin de evitar posibles derivaciones de corriente que puedan producirse y causarnos daños. 5. Iluminación. Un equipo de iluminación es todo aquel dispositivo empleado por los bomberos con la finalidad de mejorar las condiciones de visibilidad en las zonas en las que sea necesario. En función del tipo de intervención de que se trate, así como del lugar en el que precisemos dicha iluminación, emplearemos distintos elementos para iluminar. Algunos de ellos van incorporados en los mismos vehículos de bomberos, siendo alimentados por sus mismas baterías o mediante los generadores de corriente que alojan, tanto si estos son portátiles como instalados en los bastidores de los camiones. Dentro de esta modalidad encontramos los focos, los cuales transforman la energía eléctrica en energía luminosa. Según su movilidad podremos encontrarlos acoplados en el mismo vehículo, ya sea integrados de forma fija en la carrocería o instalados en la parte frontal de la cabina. Estos últimos además pueden convertirse en portátiles siendo instalados en sus correspondientes trípodes y recibiendo corriente por medio de alargaderas. En los 6 es habitual además llevar en las cajoneras algunos juegos de focos, trípodes y alargaderas para una instalación en un momento determinado. Otro tipo de focos que incorporan los camiones de bomberos son los que van alojados en los mástiles de iluminación, en la parte posterior de los vehículos. Dichos mástiles, a través de accionamiento neumático por palanca, permiten elevar o bajar en altura los focos para lograr variar el alcance y proyección de la luz. Para las situaciones en las que estamos trabajando en un espacio cerrado o confinado, en el que no es posible la iluminación desde cualquiera de los elementos que acabamos de describir, es procedente el uso de las linternas que los bomberos llevamos integradas en los cascos Gallet F1 y Gallet F2, en sus respectivos soportes, como ya pudimos ver en el tema dedicado a los EPI, o las que están preparadas para ser portadas en los chaquetones de intervención en sus pertinentes enganches. Entre las características de las linternas, las cuales difieren según el fabricante y el modelo, podemos encontrar las autonomías de uso, desde 3 hasta 8 horas o incluso más dada la permanente evolución tecnológica,
En cualquier caso son recargables y llevan dispositivos indicadores del nivel de batería. El material de esta viene siendo últimamente de litio o litio-ion. Sea cual sea el modelo, la tendencia es que las manos del bombero permanezcan libres y no tengan que estar sujetando permanentemente una linterna. De ahí sus diferentes enganches y acoples. Deben poseer certificación de seguridad para uso en atmósferas potencialmente explosivas, ATEX. 6. Otras herramientas. 6,1. Herramientas para perforación. En intervenciones del tipo derrumbe de edificios en los que existen víctimas sepultadas, y es necesario abrir camino entre los muros o restos de ellos de hormigón, cobran gran importancia este tipo de herramientas. Su potencia varía según modelos y con ella el peso de la máquina. Su funcionamiento es mediante corriente eléctrica y según el efecto que queramos producir en el material o la forma de romperlo, utilizaremos distintos tipos de brocas, punta pala. Es importante tener cierta soltura con ellas, ya que su empleo no va a ser siempre en posturas cómodas. 6,2. Herramientas manuales. Y por último haremos mención también a otra serie de herramientas más simples, que son las manuales. No precisan de ningún tipo de fuente de alimentación, ya que son movidas por la fuerza del bombero. Es importante indicar también que los nombres de estos elementos suelen variar según la ciudad o parte de España en la que nos encontremos. Entre ellas podemos encontrar el marro o mazo, varias clases 3 kilogramos, 5 kilogramos, barra o pata de cabra, azada o legón, pala, pico, rastrillo, bichero, capazo, escaleras simple doble de gancho, esta última denominada así por los ganchos que incorpora en su parte superior que la hacen apta para hacer escalada de balcones. Además de otras herramientas más pequeñas, caja de herramientas, o incluso elementos para apertura de puertas como el extractor de bombines,